Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendecido sea el nombre del Señor en esta ocasión, y bendito eres tú, y bendita tu casa, y bendito sea tu hogar y tu familia. Dios es bueno, generoso y fiel. Él guarda su palabra de generación en generación. En la fidelidad de Dios bendecimos tu vida, deseamos lo mejor del Señor para ti. Queremos que hoy Dios, a través de la palabra, hable a tu corazón, pueda encender el fuego de tu alma, puede estimularte a la fe y también a las buenas obras. Y haya refrigerio de la presencia de Dios en tu vida y en tu casa. Te damos la bienvenida en el nombre de Jesús a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, vamos a la palabra de Dios. Leamos el texto o el pasaje bíblico, primera de Pedro capítulo 2, los versos 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Que Dios nos bendiga como hace siempre a través de la bendita palabra. Amén. Mis hermanos, hace ya cierto número de semanas que estamos estudiando la palabra del Señor. Estamos alternándonos con el pastor Manolo, cuando él predica en la mañana, yo predico en la tarde y viceversa, para no cansarnos y tener fuerza y preservarnos jóvenes como hasta el día de hoy. El domingo pasado ministré a los hermanos en el culto de la mañana, así que tengo que hacer un repaso para que ustedes puedan seguirme en esta exposición de la palabra del Señor. Comienzo desde el principio diciendo que Dios es un Dios de elección y que Dios es un Dios de linaje. Está por toda la Biblia revelado, pero sobre todo en el libro del Génesis. Es muy notable la intención de Dios de que Él trabaja y cumple su propósito a través de un linaje. El propósito original de Dios era con toda la humanidad. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, pues hubiera sido con toda la humanidad. Pero cuando el pecado se introdujo en la tierra y separó al hombre de Dios, y el hombre le dio la espalda al Señor y siguió su propio camino, siguiendo a la serpiente o a Satanás, el Señor determinó cumplir su propósito y darse a conocer en la tierra a través de su linaje. Y lo vemos revelado ya en el capítulo 4 del libro del Génesis, cuando los dos hijos de Adán, Caín y Abel, vinieron a adorar delante de Dios. Cada uno reveló su corazón. Dios aceptó la ofrenda de Abel. Eso provocó la ira, el enojo, el odio de su hermano Caín. Mató a Abel.
Entonces, allí mismo vemos que el Señor rechaza a Caín y a su linaje y sigue el propósito suyo con la descendencia de Abel, pero Abel murió, así que Dios se queda sin linaje. Entonces Dios toma a su hermano Set, le da un hijo, un nuevo hijo a la pareja, a la primera pareja, y nace Set. Set fue elegido por Dios y dice que cuando él tuvo su primer hijo, de hecho la palabra, explicamos lo que significa la palabra Set. Él es un sustituto porque sustituyó a su hermano. Significa alguien plantado, establecido. Explicamos todo lo que eso significa y cómo eso trajo bendición desde que nació su hijo, Enos. Los hombres, los hombres comenzaron a llamarse con el nombre del Señor. Así que el conocimiento de Dios se propagó después que nació su hijo. Los hombres comenzaron a servir a Dios, a invocar el nombre del Señor. Dios habla ahí de 10 generaciones que sirvieron al Señor, que fueron longevas, vivieron muchos años. Hay algunos que se destacaron, como el mismo Set, también Enoc, que fue traspuesto y se lo llevó Dios. El 10º, que fue Noé, que cuando él nació, la tierra fue consolada. Eso es lo que significa su nombre: reposo, consolación. Y vemos cómo ese linaje fue de bendición en la tierra. Hablamos de lo que cada linaje le provocó a Dios. Vemos cómo el linaje santo agradó al Señor, trajo consolación al corazón de Dios, pero el linaje humano, el linaje del hombre, pues indignó a Dios, y dice que Dios se arrepintió, le pesó en su corazón crear al hombre sobre la tierra. Entonces vemos 10 generaciones desde Set o desde Adán hasta Noé, y de Noé a Abraham vemos también 10 generaciones más. Cuando Noé sale del arca, estudiamos con ustedes, creo que la vez pasada, Dios, hay una revelación allí acerca del perfil de cada uno de los hijos de Noé. Y habla que después que Noé salió del arca, él sembró y cosechó. Sembró una viña y cosechó el fruto de la vid, y él se emborrachó. Y su hijo Cam, pues, descubrió su desnudez y hizo un acto que no agradó a Dios, pero tampoco a su padre. Estudiamos que posiblemente el pecado de él fue que se burló de su padre, que lo vio desnudo, pero también puede ser que él vio a su padre de una manera impropia, sexualmente hablando, porque la palabra de Dios cuando dice y vio Cam la desnudez de su padre, el verbo ahí ver significa contemplar con satisfacción. Así que, y esa palabra tiene una connotación que puede insinuar o revelar que fue un acto homosexual. Claro, no vamos a decir más de la que la Biblia revela, pero eso es lo que pasa. Si no fue eso, entonces fue que se burló de su padre desnudo y reveló el carácter suyo. Yo aplicando dije que él estaba en el arca, entró al arca, pero el arca no entró en él. Es decir, que aunque era linaje de Noé, no pertenecía al linaje santo. Porque ustedes van a ver que aunque Dios eligió un linaje según la sangre, para Dios el verdadero linaje no es los que pertenecen al linaje como hijos naturales, sino los que pertenecen al linaje espiritual, porque viven en armonía con Dios y de acuerdo a Dios. A medida que pasan los siglos y los milenios, eso se hace más notable, y especialmente en el Nuevo Testamento, que después hablaremos de esto. Entonces, Noé, enojado, indignado, maldice no a Cam, que fue el que cometió ese acto indigno de Dios, sino a su hijo, a Canaán. Y desde allí está revelando que Dios no aprobaba a Canaán. Ustedes, entonces maldice a Canaán. Canaán
los cananeos eran los que habitaban en la tierra de Palestina, la cual Dios entregó a Israel. Y desde allí ya revela que era un pueblo maldito. Entonces, allí revela Dios a través de la boca del patriarca Noé quién era el elegido para continuar la línea genealógica del linaje santo. Dice: bendito sea Sem de Jehová, o bendito sea Jehová, Dios de Sem. Y allí revela que Sem era el que iba a heredar el conocimiento del Dios verdadero. Sigue la Biblia narrando la descendencia natural de Sem, y 10 generaciones después nace Abraham, que era hijo de Sem. Por eso a los judíos, a los hebreos se les llama semitas, porque eran descendientes de Sem. Muy bien, estudiamos acerca del pacto que Dios hizo con Abraham. Dios prometió a Abraham, le dice: benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Benditas serán en ti todas las familias de la tierra. En la exposición de estos mensajes me he detenido a hablar o a explicar lo que la Biblia revela, que el linaje de Dios es una bendición. Dios le dijo a Abraham: te hago bendición, tú serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Porque aunque Dios eligió un linaje, no lo eligió para distinguir ese linaje, sino para que ese linaje fuera de bendición a los demás, y Dios poder manifestarse al mundo y darse a conocer al mundo a través de ese linaje. Y tomar ese linaje como un ejemplo, un testimonio de lo que Él quiere, o la manera que Él quiere que se viva en la tierra. Él quería hacer una casa, una familia y una embajada con ese linaje. Por eso hoy leímos: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice: ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel. Ese es nuestro trabajo, con nuestras palabras, nuestra manera de vivir: anunciar, testificar. ¿Quién es nuestro Dios? Amén. Dios no nos mandó a hablar de nosotros, ni a dar a conocer lo que somos o lo que hemos logrado o hemos realizado. Dios habita en nosotros, Dios se manifiesta en nosotros, y Dios nos dio su imagen para que a través de nosotros dar a conocer su imagen, dar a conocer al mundo su amor y su propósito en la tierra. Eso ustedes lo han escuchado muchas veces en mensajes, pero Dios nos está diciendo estos días para crear una conciencia en nosotros, para que haya un compromiso. Muchos se jactan de la gracia y aún de la elección, y menosprecian a los demás, y han tomado la gracia como un medio de competencia. Pero la gracia no fue dada, como he dicho muchas veces, para distinguir a nadie. Aunque la gracia nos distingue, no fue dada para distinción de nadie. La gracia nos hace deudores. Pablo decía a judíos y a no judíos: soy deudor. Pablo entendió lo que era la gracia. Yo expuse el ejemplo de Pablo porque Pablo entendió: yo era blasfemo, perseguidor, injuriador, pero la gracia de Dios no fue en vano para conmigo. Yo era el peor de los pecadores y Dios me hizo el primero en misericordia, para mostrar en mí el primero en todas sus clemencias. Él entendió que él fue un instrumento de gracia y misericordia. Dios quiso decir a través de Pablo que si un judío, enemigo del Señor, perseguidor del Señor, que blasfemó el nombre del Señor y que obligó a cristianos a blasfemar, o a discípulos de Cristo a blasfemar el nombre del Señor a través de torturas, como él mismo lo confesó. Entonces, si ese hombre se convirtió, hay esperanza para cualquiera.
A veces las personas dicen, ¿cuán difícil es que se convierta en judío? Bueno, si Saulo se convirtió, no es imposible que se convierta en judío. Y Saulo es un tipo, es un símbolo, es una representación de lo que hace el amor de Dios. Cuando Dios decide salvar, Él salva. Aunque tenga que domar nuestro rechazo y nuestra carne, como hizo con Saulo de Tarso. Pero Saulo entendió eso. Saulo dijo que la gracia no fue en vano para con él. Yo prediqué más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios que estaba en mí. Y él entendió que Dios lo llenó de gracia más que a los demás, porque él iba a ser el apóstol de los gentiles. Y los gentiles eran tratados por los judíos con menosprecio. Para los judíos, los gentiles, o sea, los que no eran judíos, no eran dignos de la gracia de Dios. Entonces, con Pablo, el Señor demostró que los gentiles tenían entrada al reino de Dios. Así que eso que Dios hizo por él, que lo llevó al tercer cielo y todo lo que vio, todo eso era no por amor a Pablo, sino por amor al propósito que tenía con Pablo. Naturalmente eso favoreció a Pablo, eso distinguió a Pablo, porque la gracia pasó por él. Lo que hace que seamos lo que somos es la elección, el llamado y la gracia de Dios que pasa por nosotros. Amén. Y eso hay que entenderlo, mis hermanos, porque la gracia nos hace sentir deudores a nosotros. Muéstrame un hombre lleno de gracia. Primeramente, te voy a decir quién era ese hombre antes. Si encontró gracia delante de Dios, era miserable, era pobre, era indigno. ¿Por qué? Porque Dios elige lo vil, lo menospreciado, lo débil y lo que nadie quiere. Quiere decir que está lleno de gracia era porque era eso antes. Entonces nadie se puede jactar de la gracia. Todo lo contrario. Muéstrame un hombre lleno de gracia y tiene la señal de que no era nadie antes, porque esa es la gente que Dios elige. Dios no elige a los dignos para que no se jacten, sino a los indignos para que vivan humillados y se sientan deudores. Amén. Hace poco Dios me dio un pensamiento entre ustedes que me tiene todavía meditando. La adoración hace que el hombre se incline ante Dios. La gracia hace que Dios se incline ante el hombre. Dios se humille. La gracia de Dios humillado ante los hombres. Porque la palabra gracia en hebreo, eso es lo que significa. Significa cuando un superior se inclina a un inferior. Y esa es la gracia. Dios inclinado hacia el hombre. Pero no inclinado para adorarlo, sino para favorecerlo. Para ponerse en el lugar de él, como dice Isaías, el alto, el sublime, el que habita en lo más alto, baja a lo más bajo para vivificar el espíritu de los quebrantados. Dar un aplauso al Señor. Amén. Puse el ejemplo de Esther. Esther estaba como una cenicienta allí, una huérfana que llega a ser reina de un imperio y se podía jactar de la misericordia de Dios. Pero Mardoqueo, su primo, que era su padre, que lo adoptó, cuando llegó el momento le dijo: Esther, hay un decreto de muerte contra nuestro pueblo y Dios te ubicó en la corte y para esta hora te trajo Dios al rey. Tú eres un recurso de Dios para salvar a su pueblo. Así que no es para que tú ande allí con las uñitas pintadas, muy bonita, con tu coronita por ahí bien erguidita y mucho vestido. No. Dios te puso allí para salvar a su pueblo. Y a ti también te llamó para salvar a su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Pero hoy los siervos se quieren hacer señores. Y en vez de servir al Señor, se han apoderado del señorío de Cristo. Y andan con el cuello erguido, jactándose, en vez de estar humillados, dándole gracias a Dios y sirviéndole con gran temor. Amén, mis hermanos.
es importante que entendamos el propósito del linaje. La descendencia de Abraham fue bendita. Los hijos de Israel. Si ustedes pueden ver cómo Dios amó a Israel, pero vieron cómo Dios celó a Israel. El trato severo de Dios con Israel, ese contraste entre exceso de misericordia con exceso de exigencia. Es un padre que entiende lo que depositó en su hijo y que no va a exponer su propósito. Por eso cuidó a Israel, trató con Israel. Si usted no entiende el propósito de Dios con Israel a través de la óptica de la revelación del linaje, usted no va a entender a Dios. Es muy difícil entender a Dios. Si usted no lo ve a través del propósito con el linaje. Cuando usted toma un libro secular de historia que hablan acerca de las creencias de los pueblos antiguos, por ejemplo, hablan de la creencia de los egipcios, de los asirios, de los griegos, con sus dioses y qué creían ellos acerca de sus dioses. Pues hablan, los griegos creían así, los egipcios creían así, creían que el dios tal era así, que había hecho esto, aquello. Cuando hablan de los judíos, son personas que no creen que estudian a Israel como un pueblo cualquiera que tiene una creencia en un Dios. ¿Saben cómo describen a Dios? Como un Dios caprichoso, exigente, exclusivista. Usted se queda asombrado de lo que ellos dicen de Dios, porque esa es la impresión que tienen cuando leen la Biblia y ven el trato de Dios con Israel. Ven un Dios severo, implacable. Usted dice, ¿pero qué es esto? No podemos entender eso. Algunos hasta creen que Cristo vino de otra parte del universo. Dicen, este no puede ser el mismo Dios del Antiguo Testamento, porque Jesús no se parece. Perdón, que el amor. Si usted estudia el Antiguo Testamento y ve lo que revela del amor de Dios, es para caer a los pies. Pero no nos llama la atención el amor tan paciente que tenía con Israel. Nos llama la atención lo severo que fue con Israel. Pues es un verdadero padre. Un padre que ama, es severo en la disciplina y excesivo en el amor. Porque esas son las dos varas que dice el Salmo. El cayado gracia y el cayado atadura. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Para qué quiere el pastor la vara? Bueno, para conducir a las ovejas. Y el cayado, cuando la ovejita está en el precipicio que va a caer, él toma, esta es la forma que tiene el cayado, como un bastón. Así, uno para misericordia y protección y el otro para disciplina, para conducirte por delicados pastos. Y ese es Dios. ¿Por qué tanto celo de Dios con Israel? Léanlo en el contexto del linaje. ¿Por qué cuida tanto a ese pueblo? Yo quiero decirles de todo corazón que eso me ha tomado horas a mí en el pasado, meditando. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Le decía yo a Dios, yo no entiendo. Yo solo he dicho esto muchas veces. Ojalá que tú entiendas lo que estoy diciendo, que Dios te dé entendimiento. Porque yo que tengo 50 años con el Señor, me era problemático entender cómo el Dios que hizo los cielos y la tierra, que es el creador de los hombres, deje a los demás hombres a un lado y se concentre en un pueblo pequeño, insignificante, rebelde, contradictor. No lo entiendo. Yo no lo podía entender. O sea, no te importaba Egipto a ti, y los griegos y los asirios, por milenios, que tú ni mirabas para allá. Solamente lo que tú hablas es de muchos castigos, porque los profetas hablan de castigo a todos esos pueblos. No se puede entender eso, si usted no lo entiende en un contexto. Pablo sí se lo dice a los griegos allá cuando estaba en Atenas.
Dios, habiendo pasado por alto en otro tiempo vuestra ignorancia, hoy anuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual he de juzgar al mundo por ese varón al cual resucitó para dar vida a todos. Pablo entendió que Dios puso a un lado en stand-by a los pueblos para trabajar con el linaje hasta que llegara Cristo, que ese es el don de Dios, es el linaje de Abraham. Cristo es el verdadero linaje. ¿Por qué andaba Dios detrás de ese pueblo pequeño? Para que no adorara a otros dioses. Entonces, mis hermanos, si conocemos quién es Dios, el creador del universo, que tiene millones y millones y millones de criaturas, ángeles, querubines, serafines, arcángeles, quién sabe cuántas órdenes celestiales que le adoran. Y está Dios allí preocupado, enojado, con un montón de cabezones insignificantes que están adorando a Baal, a Cera, a Astarot, un montón de dioses locos ahí, porque eran imágenes sin sentido, en la ignorancia de los pueblos. Y está Dios allí con ese afán. Entonces, ¿qué es esto? No se entiende. Todo ese trato de Dios con Israel tiene mucho que ver. No solamente con la revelación de su nombre. Todo eso era una prevención para salvarnos a nosotros. Porque salvando el linaje podía nacer Cristo. Y si nacía Cristo, éramos salvados nosotros. Amén. Una cosa que yo no entendía en ese contexto era que yo decía, Dios mío, ¿cómo es esto? ¿Por qué tú no dejaste a ese pueblo que no te quiere adorar, que te cambia como dijeron los profetas? ¿Saben qué decían los profetas de Israel? Díganme qué pueblo ha cambiado sus dioses. Que se sepa, ningún pueblo antiguo cambió su Dios. El único fue Israel. ¿Será porque tenían uno solamente? Entonces, yo decía a Dios, pero si los judíos o los hebreos te dejan y adoran a otros dioses, vete a salvar a los egipcios, que también son criaturas tuyas. Salva a los asirios, salva a los caldeos, que son los de Babilonia, salva a los griegos. ¿Por qué tienes que quedarte ahí con un pueblo que no te quiere oír, un pueblo que está adorando a otros dioses? Y yo le decía, ¿y por qué te duele tanto a ti que ese pueblo insignificante, pequeño, no te adore? O adore a otros dioses. Y a mí créanme que esto no fue fácil para mí. Yo duré años bregando con esto. Y un día Dios me contestó, que yo lo he compartido con ustedes, pero lo digo por amor a muchos que están acá. Miren cómo Dios me lo ilustró. Dios me dijo, yo me casé con Israel, espiritualmente hablando. Dios usa la relación del matrimonio y le llama a Israel. Dice, tu marido es el santo de Israel. Y siempre usa la ilustración de que él es el marido para Israel. Igualmente como la iglesia es la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Entonces, miren cómo Dios me explicó por qué le dolía tanto cuando Israel era infiel. Porque él decía, él me dijo a mí, me lo ilustró, me dijo, si todas las mujeres del mundo fueran infieles, ¿a ti te ofende? Yo digo, no, ¿por qué me va a ofender? Dice, ¿y si tu mujer, la chiquita tuya, te fuera infiel, te duele? Y yo le dije, bueno, Señor, creo que sí que me va a doler. Dice, pues eso es lo mismo. Si las demás naciones no me adoran, a mí no me importa. Pero el pueblo con el cual yo me casé, a quien yo le dije el día que hice el pacto, desde ahora en adelante, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. En otras palabras, yo soy solo tu Dios. En otras palabras, voy a renunciar a los demás pueblos para ser solo tu Dios. Y tú vas a renunciar a los demás dioses para que yo sea solo tu Dios. Ese es el pacto con Dios. ¿Usted entendió? Dios abandonó o puso a un lado a todas las naciones
para casarse solo con Israel. Por eso yo cuando caso, generalmente hago decir a cada uno: en este día yo renuncio a todas las mujeres del mundo para ser solo para ti, hasta que la muerte nos separe. Y se lo digo a la mujer también, para que confiese que el que se casa está renunciando a los demás hombres y a las demás mujeres respectivamente. Espiritualmente es así. Usted se tiene que divorciar del mundo, del pecado, de la carne, para ser solo de Dios. Así como Cristo dejó todo el universo para entregarse por usted. Ese es el pacto. Ese es el pacto. Eso revela mucho de cuál es el propósito de Dios en estos días. De la misma manera, yo entré a estudiar con ustedes acerca de 3 generaciones que revelan mucho acerca de 3 generaciones del linaje santo. Estoy hablando de la generación que duró 430 años en Egipto, de la otra generación que nació en el desierto y que cruzó el Jordán y que se estableció allí y conquistó con Josué. Y la otra generación, la de los jueces, que se levantó, esa fue suscitada después. Porque viendo la naturaleza, el carácter de estas generaciones, aprendemos mucho nosotros. Y el domingo en la mañana compartí un poquito con los hermanos acerca de esa generación que fue llevada a Egipto. Dios es un Dios de propósito, mis hermanos, y Dios es un Dios soberano. Cuando uno entiende la soberanía de Dios, de que de Jehová son los pasos del hombre, usted puede entender que nada sorprende a Dios y que Dios tiene un plan con todo lo que ocurre. Y que aún nuestras debilidades están contempladas en el plan de Dios. Cuando Dios lo eligió a usted, ya sabía que usted era flaco, que usted era inconstante. Y por eso Dios hace las cosas en su vida de acuerdo a la marcha suya, muchas veces. Amén. Cuando Dios lo eligió a usted, eso es muy profundo. Hay gente que se muere a los 50 años y comienzan a decir: no, era que comía muchas cosas que tenían colesterol, no, que sí o que. Bueno, eso es parte de la historia. Una cosa es los factores naturales y otras cosas son el factor divino. Es decir, ¿y cómo es posible que si Dios me eligió para yo vivir, cómo es que hace Dios? Porque fui yo que me maté con mi mala alimentación. Las dos cosas son verdades. Lo que pasa es que cuando Dios diseñó el plan contigo, dijo: este va a ser un indisciplinado, no va a tener dominio propio, así que se va a morir a los 40. Pero no fue que Dios quiso, es que ya Él vio el futuro y te dio cuenta que tú ibas a ser así. Vio a otros que eran más disciplinados. Claro, todo eso depende del propósito que tiene contigo. Si Dios quiere que tú vivas aún siendo indisciplinado, alimentándote mal hasta los 100, porque te va a usar de aquí a los 100, porque tiene un propósito contigo a los 90, y no lo puede hacer durante todos esos años porque tú no lo permites, entonces lo voy a usar como a Moisés a los 80. Todo está contemplado en el plan de Dios, mis hermanos. Y eso, ustedes ven que si Israel se iba para acá, Dios iba para acá, pero Dios no se adaptaba a Israel, sino que como Dios respeta al hombre cuando lo pone en autoridad y le dio libre albedrío al hombre, no en cuanto a la salvación, porque libre albedrío en la salvación no existe, pero libre albedrío en todas las demás cosas sí existe. En cuanto a la salvación, porque la Biblia dice que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no decide nada. Y dice que estábamos muertos. Para lo espiritual estábamos muertos. Por consiguiente, por eso digo que para la salvación no hay libre albedrío, porque un muerto no tiene libre albedrío. Usted no puede ir a un cementerio a decir: yo te lo dije, yo vengo aquí todos los días a hablarte y tú sigues haciendo lo mismo. El muerto no te oye. Escúchame, ¿por qué no me escuchas? Le estás hablando a un muerto. Así éramos nosotros, éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso la palabra de Dios no entraba por nosotros. Por eso no había libre albedrío. Un muerto no decide nada. Por eso Dios decidió por ti cuando tú estabas muerto. Y decidió y te dijo: Lázaro, ven fuera. Y te sacó. Y después que te sacó, dice: desátenlo. Y venga, sígueme.
Amén. Amén. No hay libre albedrío en cuanto a la salvación, pero las demás cosas, en lo que tú decides diariamente, sí hay libre albedrío. Entonces Dios trabaja contigo. Y eso pasó con estas generaciones. Dios hizo las circunstancias. Dios permitió que hubiera hambre en la tierra. Y como hubo hambre en la tierra, entonces Jacob y 70 de sus descendientes cruzaron el río Grande y fueron mojados en Egipto. Bueno, es un gran mensaje para Trump. ¿Saben por qué? Porque cuando hay hambre, todo el mundo va donde hay comida, ¿no es así? Dice que hubo hambre en la tierra. ¿Y qué hizo Jacob con su familia? Le dijo a los hijos: vayan a Egipto, que sé que allá hay alimento. Vayan a los Estados Unidos, que allá hay alimento. Pues no está malo ir donde hay alimento, ¿no es cierto? Y más donde hay propósito. Propósito con alimento se pone mejor todavía. Porque Dios te trajo a ti con propósito. Viniste detrás del alimento, como pasó con Jacob. Jacob entró con su familia, 70 personas a Egipto, buscando alimento, y encontró propósito. Así te pasó a ti también. Amén. Así que no le tengas miedo al faraón Trump. Que Dios tiene un propósito contigo. Y como José, te va a hacer florecer en Egipto. Amén. Fíjense cómo llega Israel a Egipto. Los hermanos traicionan a José. José entra en la joroba de un camello a Egipto como un esclavo. La historia ustedes la conocen, no me voy a detener en lo conocido. Pero llega allí José como un instrumento para salvar a Egipto y a las naciones, porque había hambre en toda la tierra. Pero también para salvar a Jacob y a su familia. José lo entendió. José dijo: ustedes quisieron hacer mal, pero Dios ha convertido esto en salvación para muchos pueblos. José entendió el plan. Fue una preservación, pero en el plan de Dios, la estrategia de Dios, Dios lleva a su pueblo para ser esclavizado. ¿Qué yo dije? Eso suena, me escuchan los que no creen en la soberanía y dicen: ese está loco, ¿cómo Dios va a llevar a su pueblo a ser esclavizado? A su pueblo, Dios es amor. Ay, cuánto tú ignoras al Eterno. Yo dije que lo llevó para ser esclavos. ¿Saben por qué? Porque quería enseñarles la redención. Y no es redención, sino esclavitud. ¿Cómo Dios va a comprar a su pueblo si el pueblo no se vende? Entonces, Dios permite la esclavitud para redimir a Israel. Israel le deba todo a Dios. Por eso cuando se dirige a Israel siempre dice: yo soy Jehová. Aún en el Sinaí, cuando descendió en medio de los relámpagos y truenos y les dio los 10 mandamientos, esa fue la introducción. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de esclavitud, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando sale, Dios los defiende. Con su poder humilla a Faraón, humilla a sus dioses. Anuncia a través de sus milagros que solamente Él es Dios. Y como le dijo al Faraón: te voy a tomar a ti para anunciar mi nombre a la posteridad. El que no está dispuesto a sufrir no puede ver la liberación poderosa de Dios. Así como cuando usted va a la universidad, usted tiene que pagar para que le enseñen. Con Dios, usted tiene que pagar para que le enseñen. Todo es gratis. Lo que tiene que pagar es el precio. Sí.
Vale la pena sufrir 400 años para ver a Dios en un día actuar a tu favor. Un solo día. Un solo día. La Biblia le llama el día de Jehová. El día de Jehová. Vale la pena sufrir 400 años bajo amenaza, bajo látigo, bajo aflicción para ver a Dios en el día de Jehová. Mire si hay que pagar para ver a Dios. Sufrir 400 años para verlo actuar en varios días. Yo digo el día de Jehová porque no tiene 24 horas, sino el tiempo cuando Él actúa. Pero ese acontecimiento, de ese rescate poderoso, nos tiene a nosotros ahora creyendo en Dios. Cuando uno tiene duda acerca de nuestro Dios, si usted lee ese rescate, cómo convirtió los dioses de Egipto en plagas y humilló al faraón y defendió a su pueblo. Y mientras había plagas en el territorio de los egipcios, había paz y tranquilidad en Gosén, donde estaba su pueblo. Cuando usted vio que el mar se abrió, porque Dios hizo camino en el mar a su pueblo, para defender a su pueblo, usted dice, wow, cuánto ama a Dios y cuánto quiere a ese pueblo. Dice, pero ¿cómo es posible que se olvidó de ellos por 400 años? No se olvidó de ellos. Lo que pasa es que Dios nunca llega tarde. Él llega cuando tiene que llegar. Amén. Gloria a Dios. Él llega cuando tiene que llegar. Y lo hace a propósito. Dios engrandece el mal para engrandecer luego su poder a tu favor. ¿Por qué endureció al faraón? Porque si el faraón dejaba salir a Israel en la primera plaga, no hubiéramos visto 9 después. Y se hubiera quedado la duda, porque los magos dijeron, los magos imitaron por lo menos 4 de las plagas. Convirtieron el agua en sangre, tiraron una serpiente, hicieron como 4 imitaron. Si hubieran sido las primeras 1, 2, 3 o 4, dicen, eso lo hacemos en Egipto, el Dios tuyo, eso es magia. Pero ya como a la quinta o a la sexta le dijeron al faraón, esto no es magia, este es el gran poder de Dios. Sí, esto no es magia. Amén. Dios es sabio, Dios es inteligente. Amén. Si el cáncer no se riega por todo el cuerpo, los médicos van a decir que fue que se equivocaron en el diagnóstico. Pero los médicos dicen, no, míralo acá, mira cómo sale, está muy claro que es así. Entonces tienen que decir, miren, yo no sé, pero algo aconteció. Ese es Dios. Ese es Dios. Escuchen, todo eso fue para marcar a esa generación, para darse a conocer a esa generación, para tratar con esa generación, para darse a conocer a esa generación. ¿Cuánto esa generación conoció a Dios? No sabemos. La Biblia no lo revela. Pero los 40 años que vivieron en el desierto revela quiénes eran ellos. En 40 años revelaron el silencio que tenemos en cuanto a lo que sucedió en esos 400 y más años. Pero Dios trató con aquella generación. Y dice el apóstol que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que a través de la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Hoy aprendemos que el faraón puede ser que se resista y no nos quiera dejar ir de esa aflicción, de esa agonía, de ese trato severo, y parece que esto nunca va a terminar. Pero usted dice, pero si llegó a Egipto 4 siglos después, tengo esperanza que llegue antes que yo me muera. Pero va a llegar, porque Dios nunca llega tarde y siempre llega. Amén. Gloria a Dios. Cuando Dios le dijo a Noé, entra en el arca, dice la Biblia que a los 150 días, cuando Noé dice, ¿y cuándo vamos a salir de acá? Dice la Biblia, y acordóse Jehová de Noé. Y el mismo que cerró la puerta fue el mismo que la abrió. El mismo. Dice que, y cerró Dios la puerta el primer día.
Y después termina diciendo, y Jehová abrió la puerta. Y se acordó de Noé. No se olvidó de Noé. Eso quiere decir que el que te mete te saca. Amén. 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 El Dios que te mete te saca. Si te metió en esa crisis, porque fue el que te metió, no fue el diablo. El diablo, Dios lo usó para que te meta. Porque el ángel, el diablo era un ángel y Dios manda a los ángeles. El diablo es un instrumento involuntario en las manos de Dios. Él no quiere servirle a Dios, pero Dios lo usa. O no dice que Dios tiene al malo para su día. Dios tiene a su malo para el día. Él lo usa. Pero lo importante es que cuando Él te mete en esclavitud, Él te saca, Él te libera. Y cuando te libera, lo que tú aprendes, la satisfacción que tú tienes, es decir, tú despiertas de decir, wow, yo pensaba que Dios no existía. Y si existía, se había olvidado de mí. Y que yo no le importaba. Pero fue capaz de bajar con todo el cielo y con todo su poder a rescatarme a mí. Cuán importante soy yo para Dios, que se atreve a hacer tantas cosas para rescatarme. Valió la pena 400 años de esclavitud para verlo solamente estos días. Cuánto me amó, cuánto me defendió. ¿Saben lo que? A mí cuando yo leo aquello, yo lloro cada vez que paso por el Génesis. Y yo veo cuando Dios aparece a Moisés en la zarza y le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese texto lo usó Jesús para hablar de la resurrección, porque ya estaban muertos, hacían más de 400 años. Dice, yo soy el Dios de los muertos, pero que no están muertos, están vivos, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Así dijo Jesús, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estaban muertos hace 400 y más años. Y dice, yo soy el Dios de ellos. Cuando tú mueras, Dios se va a acordar de ti y dice, yo soy el Dios de Isabel Rodríguez. Yo soy el Dios de Juan Rodríguez. Que yo diga que Jehová es mi Dios, eso es fácil. Pero que Dios diga, yo soy el Dios de Radamés, eso suena bonito. Amén. Dígalo con su nombre. Diga, yo soy el Dios, diga su nombre, de Radamés. Y fíjense, de Noé dijo, cuando estaba en el arca, y el agua no, y comenzó a secar el agua, y acordóse Jehová de Noé y lo sacó. Ahora dice, yo soy el Dios de vuestros padres. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he descendido para librarlos. Y dice la Biblia, y los reconoció Dios. Ay, eso me hace llorar. Y los reconoció Dios, como si no lo hubiera conocido. Es así que estaba en Egipto, mira. Sentado en el trono mirando hacia abajo. Cuando la afligían, pero no puedo descender. No soy un Dios emocional. Yo los voy a curar el día que yo descienda. Pero cuando me vean actuar a su favor y sepan cuánto los defiendo y lo que ellos son para mí. Y cómo voy a avergonzar a las naciones y los pueblos y los reyes para mostrar el interés y la pasión que siento por ese pueblo. Me van a conocer. Así pasa con tu vida. Dios sufre contigo y está al lado tuyo y llora contigo. Pero no puede rescatarte antes de tiempo, porque tú tienes que aprender la lección que te quiere enseñar. Y Dios no es emocional. Como los padres, ay, pobrecito, ya. No lo torturemos más. Vamos a ayudarlo, no lo dejemos. No, deja la debilidad. Déjalo que aprenda hasta que termine la lección. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben ustedes la gran verdad de esta predicación? Que conociendo el linaje es que conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque viendo a Dios trabajando en su trato con el linaje, Dios
a la vez que está tratando con su pueblo, se está revelando y está diciendo cómo es Él. Y eso es lo que aprendemos. Nos identificamos con esas generaciones del linaje y aprendemos mucho de esas generaciones. Vemos a Dios actuando. Hay un silencio en la Biblia de 430 años hasta que llega Moisés. Pero después que vemos a ese pueblo cómo actuaba y cómo Dios actuó con ese pueblo en el desierto. Entonces, escuchen, estas son cosas que ustedes en otras ocasiones han escuchado, pero que ahora voy a añadir algunas cosas más en este estudio. Escuchen esto. Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Eso lo dice Esteban en su sermón. Dice, nuestros padres salieron de Egipto, pero en sus corazones se quedaron en Egipto. Mataron a los egipcios en el Mar Rojo, pero siguen vivos en ellos. Dios mató a todos los egipcios, pero los egipcios siguieron vivos en ellos en los 40 años. Dios trató de sacarlos de Egipto, sacarle a Egipto de su corazón durante 40 años en el desierto. Pero como ellos no se lo permitieron, entonces los mató a ellos para de esa manera poder matar a Egipto que estaba en ellos. Santo Dios. Tuvo que matarlos a todos para poder matar a Egipto. Es como en esas películas de misterio que matan al endemoniado y aparentemente el demonio sale. Después termina la película, que aparece el demonio otra vez. Viene la parte 2. Estos no son lindos pensamientos. Nos podemos detener ahí en nuestras vidas a analizar esto. Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel. La pregunta mía es, ¿por qué tenían el afán de salir de Egipto cuando se llevaron a Egipto con ellos? Y el Señor por 40 años trató para sacar a Egipto de ellos. Estaban enamorados de Egipto. De hecho, escúchenme, el apegamiento que tenían con Egipto, el vínculo tan profundo que tenían con Egipto, fue el gran reto de Dios. ¿Saben ustedes? Miren ustedes, escuchen este mensaje para los que miran tanto los milagros. El faraón con el látigo ganó más el corazón de Israel que Dios haciendo milagros. Ustedes van a decir, pastor, ¿por qué? Bueno, porque ellos dijeron que extrañaban Egipto. No había cebolla, puerro, ajo, de todo allá. Y decían, mejor nos iba en Egipto. Dios haciendo milagros. Y extrañaban al faraón. Mejor nos iba en Egipto. Comíamos bueno y de balde. Trabajando como bestias. Extrañaban al faraón. Y no eran masoquistas. Dios no pudo conquistar sus corazones dándole leyes, apareciéndose a ellos. Moisés les dijo, díganme, ¿qué nación tiene dioses tan cercanos como está Jehová de ustedes, que les habla audiblemente desde una nube?
¿Qué pueblo ha oído la voz directamente de su Dios? Cuando las naciones conozcan tus leyes, van a decir, pueblo sabio y entendido es este, y Dios está con ellos. ¿Cuántos portentos y milagros? No, nos identificamos con esa generación. Dios tiene tantos años por sacarte del mundo y no ha podido. Miren, mis hermanos, yo creo que Dios me ha dado la oportunidad un día de escribir un libro acerca de la tipología entre Israel desde que sale de Egipto y el desierto con relación a la salvación, porque hay una intención de revelarlo. Sencillo. Egipto representa para nosotros el mundo. El faraón es el diablo. El faraón no nos quería dejar ir. Así como el faraón no quería dejar ir a Israel, el diablo no nos quería dejar ir a nosotros. Peleaba por nosotros. Nos defendía, nos quería para su reino. Pero más pudo el Señor que el diablo y te rescató. Dios vino a ti un día y aunque tú no lo viste, así fue. Y le dijo al diablo, let my people go. Deja ir a mi pueblo. Deja ir a fulano para que me sirva. Deja ir a fulano para que me adore. Deja ir a fulano para que sea mi hijo. Y el faraón, el diablo se resistía, pero pudo más Dios. Y en la cruz del Calvario avergonzó al diablo. Lo despojó, lo humilló, lo desacreditó para rescatarte a ti. Esa es la gran enseñanza. Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando Dios salva a Israel y lo libra de la destrucción a través de la sangre del cordero. El día de la Pascua, toma la sangre, ponla en el dintel de la puerta. Y cuando el ángel exterminador pase, cuando vea sangre no va a destruir. Así pasa contigo. La sangre de Cristo te libra y te salva de todo pecado. Entonces, Israel fue redimido igual que nosotros. Salimos del mundo que es Egipto. Salimos del yugo y de la esclavitud del faraón que es el diablo. La Pascua representa a Jesús, que es nuestra Pascua, que murió por nosotros. Cuando el ángel del juicio venga a este mundo, donde quiera que vea la señal de la sangre en la frente, redimido, no redimido, infierno, redimido, no redimido, infierno, redimido, al cielo, redimido. Así va a ser. Igual, en la sangre, cuando se mató el cordero que representa a Jesús, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se puso la sangre en el dintel de la puerta, eso nos habla de la redención, cuando Cristo nos justificó. Cuando Cristo nos justificó. ¿Qué significa justificación? Significa que hemos pasado el juicio de Dios. Justificación significa que por la fe en su sangre somos librados del juicio venidero. Eso es justificación. Justificación es lo que hace un juez cuando termina el juicio, que declara inocente. Pero como tú eres culpable, es raro que declaren culpable a un inocente. O sea, inocente a un culpable. Dios, por Cristo, porque condenó a su hijo, te declaró inocente a ti. Israel fue redimido y conoció la redención. Muy bien. Cuando salen de Egipto, fueron justificados. En Egipto fueron justificados con la sangre del cordero. Ya fueron salvados, fueron comprados, fueron redimidos. Cuando vienen en el camino, se encuentran con el Mar Rojo. El Mar Rojo, según Pablo, dice que fueron todos bautizados en la nube en el mar.
la nube que era un techo para ellos, la nube de la presencia, y el mar que se abrió. Y cuando ellos bajaron, porque no era un laguito, era profundo el abismo, bajaron allá y se veían chiquititos y las columnas aquí de aguas acá. Y entonces la nube los cubría y fueron bautizados, fueron sumergidos ahí. Dios le estaba bautizando. Para cuando tú y yo seamos bautizados, entendemos que juntamente con Él fuimos sepultados y juntamente con Él fuimos resucitados. Y que cuando bajamos, tus enemigos se quedaron en las aguas del bautismo y ya no lo viste más. Tus pecados fueron sepultados y te levantaste a vivir novedad de vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando cruzan el mar, que fueron bautizados, después que tú creíste en Egipto, creíste en la sangre y fuiste salvado, pero te bautizaste en el Jordán, simbólicamente. Cuando Israel sale del Jordán, se cierra, Moisés pone la vara y se cierra el mar rojo, y todos los enemigos estaban boyando, como decimos nosotros allá, nuestro lenguaje, anegados en las aguas, ahogados allí. Así están tus antiguos enemigos, todos ahogados. Entonces, cuando se cierra el mar rojo, Dios prohíbe y dice: Israel, te cerré el camino de regreso a Egipto. Nunca más vuelvas por ese camino. Así te dice Dios. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas de Egipto pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. No somos de los que retrocedemos. ¿Recuerdan el mensaje? Egipto es rival de Dios, porque siempre nos queremos regresar. Israel duró de tiempo. Allá había más comida, allá nos trataban mejor. Aquí uno muere y se lo comen los alacranes y las serpientes en el desierto. Allá nos enterraban, embalsamaban, nos trataban con dignidad. Aquí nos comen las serpientes en el desierto. Es mejor, no había sepulcros en Egipto, vámonos para allá. Extrañaron la comida de Egipto, extrañaron también los sepulcros de Egipto. Todo lo extrañaban en Egipto. ¿Y ustedes no extrañan el mundo? Mis hermanos, ese es nuestro pleito. Dios sacando al mundo de ti y de mí. Algunos hasta dicen que les iba mejor antes. No, cuando yo era inconverso tenía un tremendo negocio. Tenía un salón de belleza. Tenía tal cosa. Pero ahora yo no tengo nada. Dice Dios, ay. Dios te dice, ¿qué tal te va conmigo? Entonces, en el Jordán, pero en el Mar Rojo fueron bautizados. Cuando comienzan a caminar los 40 años de desierto, ese es el proceso de la santificación, que es la obra del Espíritu Santo en ti, y que consiste, la obra de la santificación es justamente eso: matar a Egipto dentro de ti, matar el mundo dentro de ti, matar el pecado dentro de ti. En el Nuevo Testamento, santificación es el proceso a través del cual el Espíritu Santo te libra del poder del pecado, para que no reine más el pecado en tu cuerpo mortal, sino que tú seas siervo no del pecado, sino de la justicia de Dios. Ese es el desierto. Todos estamos en un desierto ahora, en nuestra similitud con la experiencia de Israel y de esa generación. Amén, mis hermanos. Muy bien. Entonces, ¿por qué criticamos a Israel en el desierto si nosotros somos iguales o peores? Porque tenemos ya la información de ellos, su experiencia, y seguimos nosotros todavía. Si ustedes ven, la iglesia ha perdido su identidad. Inclusive nosotros
casi todo lo que hacemos hoy en la iglesia en general es imitando al mundo. No tenemos iniciativa para nada. Todo es imitar. Si vamos a adorar a los levitas, a los que cantan, les llaman artistas cristianos. Nos quedó lo de artistas. ¿De dónde sacamos eso de artistas? ¿Creen ustedes que a los ángeles se les llama artistas en el cielo cuando adoran a Dios? Imagínense Gabriel, el artista Gabriel, el artista Miguel cantando en el cielo. ¿Por qué artista? Vemos la adoración como un arte. Yo no estoy diciendo que no hay arte en la música, pero no se usa para eso. Es para adorar a Dios, es otra cosa. Compiten por Grammys, como los artistas. Cuando hacen sus shows o espectáculos, hay humo, ¿has visto? Mucho humo. Salen así y muestran a la cámara al ídolo que canta. O sea, y le queremos firmar los autógrafos. A mí hay gente que ha venido en las naciones para que yo le firme la Biblia. Oigan, hermano, fírmeme ahí, pastor. ¿Cómo? ¿Para qué? Esa Biblia yo no se la regalé para que fírmeme ahí. Porque como ven en televisión, que uno es famoso, quiere que esto le firme. Y los libros ni se diga, por lo menos los libros los escribí yo. Pero la Biblia que le escribió Dios, que yo se la firme, tanto Dios. Porque es que no tenemos, el estereotipo es el mundo. Así es en la administración de la iglesia. Todo lo que hacemos en la administración es imitación de las empresas. Los sistemas eclesiásticos, como la iglesia, casi todas las iglesias que tienen un sistema administrativo a nivel mundial, es imitando a cualquiera de las empresas que han tenido éxito en el mundo. No somos originales, no le creemos a Dios. Egipto está aquí, metido acá. Y nos pasa como a los hermanos cubanos en Miami. ¿Se acuerdan de la canción? Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Egipto, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Egipto, dejé enterrado mi corazón. Te lo voy a cantar ahora a ti. Cuando salí del mundo, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí del mundo, dejé enterrado mi corazón. Cuánto extraño al mundo. Ustedes se ríen, pero es así. Esa es la gran batalla que tenemos. Ahora, la gran enseñanza que Dios quiere que nos grabe aquí es por qué Dios está tan interesado en sacar el mundo a Egipto de su linaje. ¿Cuál es el empeño de Dios? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanta agonía para sacarnos lo que éramos antes? Mandó a Cristo para que muriera. Mandó al Espíritu Santo que tiene 2000 años y más aquí. Manda a los ángeles. Ha movilizado el cielo. Tiene a Cristo intercediendo por ti, por mí allá arriba. Ha movilizado todo para sacarte el mundo. Y tú todavía extrañándolo. Escucha la gran revelación. No es Dios el que se tiene que convencer. Eres tú. Ya Dios está convencido. Amén. Dios está convencido ya. Dame, hijo mío, tu corazón. Hay algo que todos conocemos. Todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Solamente 2 salieron de Egipto y llegaron a Canaán. 2. Y la Biblia dice que llegaron a Canaán porque caminaron con Dios. A ellos les aprovechó el desierto. Porque el propósito del desierto es borrar a Egipto
para escribir a Dios en tu corazón. Que tú ignores, entierres en tu memoria a Egipto, para que a través de los milagros, a través de las manifestaciones del amor de Dios y de su palabra, tú puedas conocer a Dios, para que después en Canaán tú puedas vivir con Él sin tropezar. Ese es el propósito del desierto. Ese es el propósito del proceso de la santificación. Usted y yo sabemos eso, pero no lo hemos entendido como tenemos que entenderlo. Usted puede decir, pastor, usted no me está diciendo nada nuevo. No, si yo no procuro decirte nada nuevo. Yo quiero que lo viejo que supuestamente tú conoces, tú lo entiendas. Porque el día que tú lo entiendas, ese día que tú lo entiendas en el espíritu, tú vas a ser otra persona. Totalmente distinta. Te lo aseguro. Te lo aseguro que no va a dejar de venir a la iglesia porque hay un poquito de hielo en la calle. Ni porque está lloviznando. Te lo aseguro que no. Te aseguro que tú no vas a adorar como tú adoras. Te aseguro que tú no vas a ser como tú eres. Las cosas van a cambiar el día que tú entiendas en el Espíritu Santo. Dios estaba en la vida de Jacob, caminó con Jacob, defendió a Jacob. Y cuando Dios se le apareció en Betel, dijo, Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. ¡Claro! Tiene 40, 50 años caminando contigo y yo no lo sabía. ¿Qué hacías en la iglesia sentado ahí como un saco de papa en una silla? Ahí, ¿qué hacías ahí? Oyendo sin entender. Amén. Pastor, ¿por qué me está diciendo lo mismo? No podemos seguir a la otra lección hasta que no entiendas esto. Dios no está aquí para llenarte el intelecto, sino para liberar tu corazón. Lo último, y así terminé el domingo pasado en la mañana, porque no te puedo negar estos pensamientos a ti. Yo te he dicho en otras ocasiones que a José en Egipto, a José le fue mejor que a Caleb y a Josué, porque Caleb y Josué salieron vivos de Egipto y llegaron vivos a Canaán. Pero José no sufrió nada del desierto, porque salió muerto y llegó muerto. Fue el único que atravesó el desierto y no lo sintió, porque él antes de morir le dijo a sus hermanos, Dios os va a visitar, los va a sacar de acá, y cuando eso ocurra, júrenme que ustedes van a sacar mi cuerpo, mis restos. Y justamente cuando Israel salió de Egipto, se llevaron a José. Un ataúd, no sé, porque solo embalsamaron, pero se lo llevaron a José. Imagínense, por todo el desierto andaban con José. Y José no sintió nada del desierto, de las serpientes, de los castigos, nada ahí. Llegaron a Canaán, allá lo enterraron. Y es una tremenda enseñanza. Porque para uno no sentir el desierto, las pruebas, hay que estar muerto. El que está muerto no siente el desierto, no siente las pruebas, no siente la aflicción, no siente los embates del diablo, no siente nada, porque está muerto. Y la Biblia nos habla mucho de la muerte. Cuando usted está muerto, lo ofenden, usted no reacciona. Lo murmuran, usted no reacciona. Entre comillas, le dañan su testimonio. Me dañaron el testimonio. Si tú lo tienes dañado desde que naciste. Te dañaron el testimonio. A veces tú tienes testimonio, ni yo tengo testimonio. ¿Qué testimonio? Si de Jesús dijeron que tenía demonios, que a esa sí es verdad que quisieron dañar el testimonio, pero no se lo dañaron, porque a Dios no puede ser vencido de lo malo. Por eso decía, perdona a los que no saben lo que hacen. Cuando usted está muerto, usted no siente nada. Ahora, miren ustedes la experiencia. Y yo quiero compartir estos pensamientos que Dios me dio acerca de José. José para mí es un ejemplo de esa generación, porque él salió muerto de Egipto y murió mucho tiempo antes del Éxodo. Dice, yo puse aquí, miren, con esto termino.
José entró en Egipto, pero Egipto no entró en José. ¿Entendió? Con eso puedo pedir un sermón, pero solamente le voy a tirar la capsulita, que se la tome. José entró a Egipto, pero Egipto no entró en José. Siempre fue el José espiritual. Muy bien. José floreció en Egipto, pero Egipto no floreció en José. José conquistó a Egipto, pero Egipto no conquistó a José. José echó raíces en Egipto, pero Egipto no echó raíces en José. José tomó parte en Egipto, pero Egipto no tomó parte de José. José tuvo herencia en Egipto, pero Egipto no tuvo herencia en José. José se ganó el corazón de los egipcios, pero los egipcios no se ganaron el corazón de José. José fue padre del faraón, pero el faraón no fue padre de José. José se casó en Egipto, pero nunca se casó con Egipto. Los hijos de José nacieron en Egipto, pero nunca fueron egipcios. ¿Por qué nunca fueron egipcios? Dios hizo que Jacob los adoptara. Él le dijo a José: Manasés y Efraín, o sea, tus dos hijos, serán míos como Rubén y Judá. En otras palabras, los dos hijos de José que nacieron en Egipto, el abuelo, o sea, Jacob, dijo: mira, desde ahora en adelante no son hijos tuyos, son hijos míos, como Rubén y Judá. Así que los hijos que nacieron en Egipto no eran de Egipto. José entró en Egipto como esclavo, pero salió libre porque salió muerto. Tú eres libre cuando tú mueres, a la carne, al mundo, al ego y al yo. Él no tuvo que ser liberado de Egipto porque sirvió a Egipto sin ser esclavo de Egipto. Wow. Usted le puede servir al mundo sin que el mundo se adueñe de usted. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. José entró en Egipto en la joroba de un camello y salió en un ataúd. Dios no tuvo que matar a Egipto en él porque salió muerto de allí. No murió en el desierto porque salió muerto de Egipto. Entró a Canaán, pero los cananeos no entraron en él. José es un tipo o representa a los verdaderos cristianos. Está en el mundo, pero no son del mundo. Dar un aplauso, Señor. ¿Usted entendió? Es responsable, entonces, si entendió. Yo puedo predicar un sermón de cada parte de eso, pero para un entendedor con pocas palabras. Pero lo que más me ministra es: ¿por qué Dios quería lograr eso? ¿Por qué quiere lograr eso con nosotros? El Nuevo Testamento lo explica. Para vivir hay que morir. Para vivir a Dios hay que morir al mundo, y al pecado, y a la carne, al yo. Esa es la gran verdad espiritual. Dios te va a usar como linaje y tú le vas a poder representar dignamente delante de los hombres cuando tú no vivas, sino que Él vive en ti. Como vivió José. Oremos a Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra bendita. Muchas gracias.
por favor, ayúdanos a entender más allá de lo que es conocimiento. Porque cuando uno entiende en el Espíritu, uno actúa. Algo pasa en nosotros cuando entendemos en el Espíritu. No es entender con el intelecto, es entender en el Espíritu. Crea una conciencia en nosotros. Pasan los años y vienen los años, somos los mismos. Estamos en un proceso. Tú estás matando a Egipto, al faraón y en nosotros, nuestra vida pasada, para poder darnos completamente tu vida. Ya nos la diste para justificación y para ser salvados y para tener aceptación y el derecho al cielo, pero tenemos que ser santificados. La carne tiene que morir en este mundo para que podamos vivir dignamente y poder representarte como hijos tuyos, como linaje santo. Por favor, ayúdanos a no tomar esto simplemente con liviandad, como cualquier cosa, como un conocimiento, Señor, intelectual, sino echar mano a esta enseñanza, porque todo fue escrito justamente para aplicarlo a nosotros. Yo bendigo a tu pueblo en tu nombre, en tu palabra, en tu pacto, y te ruego en el nombre de Jesucristo que esta palabra no sea ignorada, que algún efecto permanente, glorioso, Padre, logre esta palabra en nosotros. Gracias por oírnos, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, yo ruego a Dios que esta palabra que Dios ha hablado hoy sea tomada por el Espíritu Santo para llevarla a tu vida, y que Dios la haga realidad en tu vida, que haya una participación del Espíritu Santo, una intervención divina en tu vida desde ahora en adelante, para que Dios te haga entender el propósito de tu llamamiento, el propósito de tu elección, porque Dios te hizo linaje para Él, para que tú vivas a Dios, y viviendo a Dios, Dios se pueda dar a conocer y pueda ser glorificado entre los hombres. Eres un instrumento de Dios para cumplir un propósito santo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.